Hola Manolo, vamos hoy, uy, qué emoción con nuestro tercer episodio Vamos del a empezar. el podcast para querernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Fíjate que fue una semana muy buena. Para mí fue muy buena porque empecé a crear ciertas cosas que próximamente vamos a estar subiendo en este espacio. Y sobre todo en cuestión de ejercicio, porque muchas veces tenemos una gran incongruencia. Nos dedicamos como a trabajar en la situación emocional y nos dedicamos a trabajar como con las demás personas, pero es incongruente lo que estoy haciendo porque al final de cuentas mi incongruencia corporal, ¿no? Probablemente no estoy bien físicamente, mi incongruencia en las relaciones, inclusive la incongruencia sexual, ¿no? Descuidamos el estar, nosotros que nos dedicamos a esto, y digo, no sé si te haya pasado, pero muchas veces estamos como súper metidos en la pantalla, súper en el trabajo, etcétera, 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 y entonces empieza a ser incongruente. Hace rato que hablábamos, antes de entrar al aire, no sé si te acuerdas que estábamos hablando referente a la meditación, como antes de comenzar tu día, pues empezar a mover toda esa química corporal, pues para llevarla a poder crear nuestro día. Entonces, dentro de esto, pues me he sentido muy bien porque como todos los seres humanos, de repente pues entramos en la procrastinación, de repente lo quiero dejar votado, porque digo, si tú estás, y hablando como al público en general, si tú estás en este proceso, pues quiero que también te enteres que nosotros como humanos, de repente entramos como en ese proceso. Y muchas veces, pues sí, tocamos, movemos, inspiramos, pero también tenemos que estar creando el mismo proceso que todo mundo creamos. Entonces, pues esta semana fue muy buena para mí porque pues he estado generándolo sin dolor, que eso es algo que quería decirte, sin dolor, o sea, esa disciplina sin dolor, lo estoy haciendo muy contento, me paro, desayuno, hago las cosas muy contento, sin dolor. Y digo, eso es a lo que quisiera hoy invitar a la gente a trabajar con nosotros. ¿Y la tuya cómo ha estado? Me encanta eso del sin dolor porque sí es un tema de aprendizaje, ¿no? De seguir un proceso con eso, darnos cuenta, esos clics, esos momentos, ajá, que van llegando. Mi semana estuvo interesante porque llevo una cantidad igual de esos clics del darme cuenta que me gusta alguna cosa de pronto más, darme cuenta que hay otras que ya es momento de dejar, pero bien importante, darme cuenta de la respuesta de algunas personas dentro del entorno frente a mis propias expectativas. Entonces, ha sido un aprendizaje bien especial. Han habido situaciones, ¿cómo lo puedo yo decir? Sí, de darme cuenta, ¿no? De que las personas a veces te muestran sus necesidades, su bonitura, porque todos son bonitos, pero están esas sombras que de pronto aparecen y sienten, inclusive puede haber esa parte de que, a ver si yo hablo con Janet y aprendo a hablar como a la Janet, ¿no? De pronto también eso. Entonces me doy cuenta que hay personas que ese darme cuenta me orienta a las personas que no tienen como muy claro exactamente qué es lo que quieren, que están en ese descubrimiento también, pero que no, que ahora veo que no es mi responsabilidad, sus resultados son sus resultados y esas expectativas mías empezarlas a soltar. Porque claro, por mi forma de ser, Manolo, ya sabes, yo quiero enseñar, yo quiero que las personas, mira, si esto me sirvió y yo duré tantos años para darme cuenta, pues date cuenta de una vez tú, así como si fuera nomás, y pues no, ya sé que no. Entonces, Sí, una semana de mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. sí, claro, y llegamos a verlo. Digo, hay palabras que suenan sumamente fuertes, pero muchas veces, inclusive ocurre esto en la familia, ¿no? Vamos a hablar como el tema control, porque es muy fuerte, pero muchas veces desde mi interioridad y desde decir, sabes que yo ya pasé por este proceso y me encantaría que mi familia viviera este proceso y que realmente pudiera sanarse, porque yo ya encontré cómo sanarme y no nada más con la familia, a nosotros nos pasa que damos terapia, vemos al usuario que está trabajando, que lo está haciendo y le dices, oye, yo puedo apoyarte que pases por este camino
y entramos en ese tema control, que creo que es algo de lo que hablábamos ahorita, o de lo que estabas hablando ahorita, y dentro de ese proceso, pues llega a ser como inclusive doloroso. Dices, después de un rato nos damos cuenta que los procesos son para cada quien de cierta Sí. manera y que existen diferentes escenarios. Muchas veces no nos damos cuenta que existen escenarios y esos escenarios pues llevan a la gente a su proceso. Entonces, creo que estoy como muy de acuerdo contigo, ¿eh? O Ajá. sea, me sucede, me ha sucedido y me sucederá. Me parece interesante porque es también como esos tiempos de, como de limpieza, de que vas soltando, ¿no? Cada vez, yo me cuenta, cada vez vamos por el mundo más ligeros, sin menos Sí, pretensiones, con menos necesidades de cosas, entonces disfrutamos más la vida. Eso me parece súper bonito. Sí, entonces fíjate que esto nos lleva al tema de por qué o qué quieres o cómo es, pero ¿por qué quieres tener la razón? sí, 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 sí. Creo que esa es la parte más emocionante de nuestra vida, ¿no? Mm, Exacto, así como lo estás diciendo y en este flow que llevamos sí. y en este proceso, y que digo que tú sabes que aquí no preparamos nada, simplemente es una charla de amigos, tocando, moviendo y inspirando al resto de la gente. Quiero hablar un poquito de eso, digo, no sé Sí, sí, si sí, sí, sí. suena ¿Cómo, cómo es que es? Porque es que además usaste la palabra control y sí, soltar el control no es fácil. ¿De qué quiero tener la razón? exacto, entonces, bueno, pues hablar de qué quiero tener la razón probablemente nos lleva al pensamiento de, de no sé, ¿no? Porque el cerebro hace una fuga mental regularmente, el no sé por qué quiero tener la razón, o no sé de qué quiero tener la razón. Entonces, voy a explicar un poquito el qué es, de qué quiero tener la razón. Imaginemos que regularmente para mí, por mis creencias, por mis cuadros de creencias o por mis ideas, todas las mujeres, vamos a hacer un silogismo, un silogismo es una idea que cuenta de dos premisas. Así lo quiero hablar. O sea, es una idea que tiene dos formas de resolverse. Entonces vamos a hablar de un silogismo. Todas las mujeres son interesadas. Luego entonces, Janet es mujer, por lo tanto es interesada. Ese es un silogismo. Digo, perdón por usar No, sí, así es. Sí. es un silogismo. Entonces, dentro de este silogismo, yo creo un cuadro de creencias. Ese cuadro de creencias me hace pensar que todas las mujeres son interesadas y que todo mundo llamado mujer tiene que ser interesado, ¿no? Entonces, a partir de ese momento yo ya tengo una creencia grabada, una creencia el por qué requiere ser interesada. Cuando yo llego a un restaurante, imaginemos que vamos Janet y yo a un restaurante y en el restaurante nos sentamos a pedir de comer. Eh, Janet tiene toda la intención de pagar la mitad de su cuenta, como yo tengo toda la intención de pagar la mitad de mi cuenta, ¿no? Porque aquí no hubo una invitación, sino que vamos a juntarnos y entonces cada quien iba a pagar la mitad de su cuenta. Pero como yo ya tengo un cuadro de creencias, pues yo deseo tener la razón, porque así tiene que ser las cosas. Entonces, antes de que ocurra el pago, cuando terminamos de comer, nos la estamos pasando súper, y entonces antes de que ocurra el pago, yo me adelanto y le digo al mesero cuánto le debo. Y el mesero me dice, permítame tantito, sí, me trae aquí la cuenta, aquí lo espero. Entonces llega el mesero, la mesa queda allá atrás con Janet, me paro, estoy con el mesero, le doy la tarjeta, hago el pago y me regreso a la mesa y me dice Janet, ¿qué onda? ¿No vamos a pagar? Y entonces yo volteo y le digo, yo ya pagué, vámonos. Y entonces yo me voy con Janet, nos vamos caminando, pues, haciendo como el término de la sobremesa, nos vamos caminando y mi mente comienza en ese momento. ¿Ya ves? Como si todas las mujeres son interesadas. Inclusive Janet, o sea, ni siquiera ella que está trabajando deja de ser interesada. Y estamos hablando de esa mente inconsciente, de eso es lo que está regularmente hablando de mí, ¿no? Y entonces cuando yo llego a mi casa, sostengo esa idea con la cual quiero seguir teniendo la razón.
todas las mujeres son interesadas. Y para esto nos vamos a ir a todas esas adicciones que tenemos. Vamos a, soy un hombre impuntual. ¿De qué quiero tener la razón? ¿Que soy impuntual? Soy un hombre que no le gusta convivir con los niños. ¿De qué quiero tener la razón? Porque no me gusta convivir con los niños. Soy un hombre que odia el tráfico. ¿De qué quiero tener la razón? Y de ahí nos vamos como a cada una de esas situaciones que se han formado a través de esta premisa llamada silogismo, ¿no? Digo, es una idea con dos premisas y nos lleva al silogismo. El silogismo es parte fundamental de la lógica. Digo, aquí en México nos daban una materia, no sé allá cómo estaba, pero nos daban una materia que se llamaba lógica. Sí. Y lógica, pues hablaba de eso, ¿no? De tener, del poner, yo decía aquí en México, la lógica es tan ilógica que no entendía, digo, después de muchos años he entendido esas premisas, esa forma del episteme que hemos estado manejando, pero en aquellos momentos no lo entendía. Entonces, regularmente nosotros formamos un proceso mental y nuestros cuadros de creencias. Mucha gente de repente me pregunta, ¿cómo es un cuadro de creencias? Bueno, el cuadro de creencias tiene que ver de esta manera. Ideas que fomentó mi mamá, ideas que fomentó mi papá, ideas que fomentaron los demás usuarios o entes sociales. Y entonces no tiene que ver con esas ideas, porque desde ahí comenzamos a hacernos víctimas, sino todo lo que capturé o capté de esas ideas y llevarlas a mi propia percepción, ¿no? Y ahí comienza mi cuadro de creencias. El cuadro de creencias es el punto fijo de donde yo voy a partir. Yo creo que todas las mujeres son interesadas. Yo creo que si una mujer tuerce los ojos es que ya le causé un problema. Yo creo que si hace un gesto es porque ya se enojó conmigo. Y entonces esos son los detonantes emocionales que me hacen tocar algún botón y que me llevan a un proceso de reacción. Entonces entro en ese proceso de reacción, es un detonante emocional. Yo recuerdo, a mí hay una reacción que me causó problema, que lo busco desde un resorte oculto, que me causaba un problema cuando una chica volteaba y me hacía así. Si quieres, o sea, yo sentía como un desprecio porque lo encuentro en un resorte oculto. Recuerdo que llego aquí a una taquería en México y entonces le digo a una chica, a una señora, le digo, ¿me das permiso? Voy a sentarme en el otro espacio. Y me dice, oh, pues pásale. Y entonces yo de ahí, mi reacción fue, pinche vieja, pues ¿qué se cree? ¿Quién cree que es? Y entonces la mente empieza a no frenar. Cuando como logro frenar un poco de esto, porque la chica esta creo que me pidió algo, que si le podía pasar algo, y yo volteé y le dije no, pero yo ya con esa reacción de molestia, dije no, no, muy molesto y etcétera, cuando como que freno y respiro y volteo a escuchar lo que estaban platicando, resulta que esta chica estaba recién viuda, entonces su emoción era pues a lo mejor de autodefensa, de no quiero saber nada, de tengo un grave dolor, es una pérdida, Estoy no cansada. cansancio, no conecto con esa situación y mi botón fue como me está despreciando, pinche vieja, pues si ni me conoce, ¿qué se cree? Entonces, ¿de qué quería tener la razón? De que todas las mujeres cuando te hacen ese gesto es porque es de desprecio, porque no te quieren, porque y entonces nos vamos como a esos resortes ocultos, ¿no? Totalmente. Hace 8 días hablábamos un poquito de la pereza y de las situaciones en los defectos de carácter o estos 7 pecados capitales. Pero ¿por qué quise que empezáramos a trabajar sobre esto de qué quiero tener la razón? Porque aquí es donde vamos a desatar realmente el por qué estoy teniendo este tipo
de defectos o el por qué estoy realmente manejando este punto y tiene que ver con esos botones tocados, tiene que ver con esas ideas que manejamos constante, tiene que ver con esos cuadros de creencias que hemos creado, porque al final de cuentas, ok, tú pudiste haber sido mi mamá y eso es como hoy quiero cerrar con esto diciendo deslinda a tu mamá de todos los problemas, deslinda a tu papá de todos los problemas, deslinda al presidente de tu república de todos los problemas, porque al final de cuentas es una situación de observación, de percepción, de sentimientos, de emociones y de cómo le estoy dando el filtro en mi cuerpo, en mi mente y en mi espíritu, ¿no? Y un día hablaremos de espíritu, porque es un Eso tema es. muy, muy bonito para este proceso, pero es ahí como yo empiezo a darle esa percepción a las cosas. Entonces, regularmente creo que el problema tiene que ver con mamá y entonces, ok, bueno, las ideas de mi mamá fueron tales que funcionaban para la época donde mi mamá creía que yo iba a hacer mi vida, porque eso es lo que pasa. Papá nos enseña ciertas cosas que mi papá a lo mejor era un hombre de los 50, de los 40 y entonces me enseña ciertas cosas que él cree que van a ser funcionales para mi vida inmediata, porque él no sabe ni es adivino que la época va a ser en 20 años, cuando yo me voy a desarrollar como hombre social, totalmente solo, ¿no? Porque siempre somos hombres sociales, pero no solos, o sea, no entramos directamente a ese proceso. Y entonces, yo decido para poder seguir teniendo esos resortes emocionales, pues culparlo. Pues es que mi papá dijo que una mujer tiene que estar en la cocina, como escopeta ahí parada y en la esquina, lavando, y entonces como mi papá dijo eso y hoy tengo una mujer que no quiere estar ahí, que no se quiere someter, que no quiere hacer esto, pues entonces no es mujer, ¿no? Y entonces, para yo no hacerme responsable que esos cuadros de creencias tienen que ver con la percepción que yo le di y con el tiempo en el cual estoy viviendo, pues elijo decir que mi papá tiene la responsabilidad. Mi papá tiene la responsabilidad de lo que ocurrió, mi mamá, como yo era una persona para sus tiempos, una chiva loca, decía ella, o sea, pues me agarraba dos, tres nalgadas y entonces mi mamá fue una golpeadora y entonces el día de hoy justifico mi incapacidad para poder generar ciertas situaciones gracias a ella, ¿no? Maldita vieja, etcétera, etcétera. Entonces dices, nos damos cuenta que todos esos resortes o todos esos botones ocultos que nos están tocando, tenemos que entender que sí, en algún momento y en el tiempo que fueron nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra sociedad, nos los dijeron, ocurrió, lo integramos y en ese momento decidimos darle la connotación que queríamos darle, creamos un cuadro de creencias y desde ese cuadro de creencias quiero tener la razón. Quiero tener la razón para el instinto sexual, quiero tener la razón para el instinto material, quiero tener la razón para el instinto social y quiero tener la razón para el instinto emocional. Estos cuatro instintos son los que rigen mi vida, los que dirigen mi vida, porque pues si no tuviéramos estos cuatro instintos, pues no tendríamos el qué hacer dentro de este mundo, ¿no? Y esos cuadros de creencias que hemos estado cargando constantemente, pues nos hacen entrar en esa problemática. Luego entonces, yo quiero tener la razón de esto porque fue la programación que yo decidí tener, pero de este lado está el deseo de lo que yo quiero hacer. Y entramos en ese estado de atrapamiento. Imaginemos que el ser humano pensante se va a lo que me dijeron que tenía que ser, pero yo me lo dije realmente y me atrapo desde lo que yo quería hacer. ¡Bum! Y comienza la locura. Ahí podría ser inclusive un principio de la ansiedad, ¿no? Esas voces internas que regularmente se están escuchando en nuestra mente y entonces es como, ¿y por qué le dije esto? Sí, yo no quería decirle esto, pero ¿qué tal que ahorita llega y entonces se enoja y entonces, y en el, y sí, y si ocurre esto, y si pasa aquello, y por qué no ocurrió, y entonces, ¿qué tal que ahorita que me tomé el té, empiezo a sentir taquicardia, y ya regularmente me sudaron las manos, y me siento un poco desesperado, y ya se me secó la boca, claro que sí, estoy somatizando, y entonces
como comenzamos a tener todos esos cuadros y pensamientos, pues nos empezamos a resortear. ¿De qué quiero tener la razón? Que soy un hombre que se va a morir de un infarto y a poco yo soy adivino para saber si me voy a morir de un infarto, ¿no? Ujú. Entonces, hago todo lo posible para provocar la misma idea de que me voy a morir de un infarto. Tomo, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo tuve este problema, es que sí, y yo quiero serte honesto, este problema yo lo tuve en mi vida común, cuando en casa de mi abuela, el infarto era como algo increíble, ¿no? Casi todos los que hablaban por teléfono era se murió de un infarto y mi abuela lloraba y sufría y etcétera, etcétera. Y de repente era como, me duele el brazo y entonces voy a tener un infarto y de repente fueron como taquicardias y voy a tener un infarto. Y digo, hasta que empiezo a entender que la taquicardia es la limpieza corporal, porque haz de cuenta que el cuerpo se intoxica de algo y entonces el corazón empieza como a latir más rápido para empezar a limpiar El el, torrente sanguíneo. Ajá. exactamente. Lo que hay que hacer es tomar agua, acostarnos y empezar a relajar el cuerpo. Pero cuando yo no entendía esto, pues yo recuerdo que yo decía, me voy a morir de una taquicardia. Entonces lo que hacías de cuenta, comienza la taquicardia porque a lo mejor no había tomado agua, el calor es como muy, muy raro en los diferentes países, y empiezo a darme cuenta que empieza la taquicardia y lo primero que hacía era respirar y aguantar el aire. Me voy a morir. O sea, mientras yo estaba en el pensamiento, automáticamente aguantaba el aire y obviamente se aceleraba más el corazón, porque como no había oxigenación, se aceleraba más el corazón. Sí, va a ser un infarto, ya me duele el brazo. ¿De qué quiero tener la razón? Entonces, ¿qué ocurría en ese momento? Pues que yo solito me estaba dando en la torre, ¿no? Que yo solito comenzaba a creer, luego comenzamos con nuestra vida de estudio, nuestra vida de tener 10,500 ideas, y yo creo que a ti te ha pasado. Ya leímos Freud, ya leímos 1,000 personas que nos han puesto a pensar y a entrar en esos estados, y de repente empiezas con esas ideas, ¿no? Donde volteas y dices, sí, claro, ahorita lo que tengo es mi rodilla, pues porque me cuesta trabajo doblarme y ser eh, ¿a qué me refiero? Tengo los dolores de rodilla porque me cuesta trabajo doblegarme ante la vida, porque soy una persona que es sumamente orgullosa, y entonces quieres volver a tener la razón de ideas o de patrones que ni siquiera tienen que ver contigo, ¿no? Y entonces vivimos en un proceso constante queriendo darle connotaciones a las cosas que más nos resuenan, ¿no? Si tengo el problema de rodilla, ok, ¿qué tal que tu problema de rodilla tiene que ver con que comiste carne, con que el ácido úrico se te subió, y entonces tú quieres tener la razón que te está yendo de la fregada por ya darle el proceso a un autor, ¿no? Por Ajá. decir, es que esto me lo dijo tal persona, y aquí a lo que yo regularmente invito a la gente es a conocernos, a darnos el conocimiento, o sea, hablar desde lo que somos realmente, desde la luz que siempre estamos buscando, porque la luz es una búsqueda, pero realmente desde la sombra. Mm. Somos la sombra de nosotros, y desde esa sombra el ir admitiendo de una manera chévere, bonita, o sea, si lo admito, pues claro, claro que soy una persona indolente, claro que soy así, lo admito y lo admito bonito. ¿Y para qué lo voy a ocupar? Porque muchas veces no entendemos que esa sombra pues es parte de nuestras herramientas, y esas herramientas con las cuales yo confronto la vida. El grave problema de entender que nuestra sombra es nuestra herramienta es que regularmente la usamos con dolor. Ahora yo pienso, ¿qué necesidad tenemos de estar siempre usando nuestros problemas con dolor? Nuestras situaciones sombrías con dolor. O sea, el gasto energético, Janet, va a ser el mismo. Vamos a gastar lo mismo si lo hago sonriendo o Mm. lo hago con dolor. Ujú. Pero estamos tan automatizados a hacerlo con dolor. Digo, yo tengo un ejemplo muy, muy chistoso. Cuando llega alguien a tu casa y te pide 100,000 pesos y te dice, oye, ocupo 100,000 pesos, apóyame para mi mamá se enfermó y hay que operarla de los ojos. Y entonces
tú volteas y dices, ok, no tengo los 100,000, te presto 20,000, ¿sale? Cuídate mucho, bla, bla, bla. Pero si yo llegara a tu casa y te dijera, Janet, préstame 100,000 pesos, me voy a ir a Acapulco de vacaciones, ¿me puedes apoyar con esos 100,000 pesos? Dices, no, ni madres, trabaja. Sí. Entonces, si te das cuenta con ese automático, estamos totalmente como automatizados a que si tienes un problema te voy a ayudar, pero si no tienes un problema, no, no te voy a ayudar o no te voy a apoyar. Hazlo a tu manera. Exactamente. Entonces, es como empezar a invitar a entender que he estado queriendo tener la razón, de que me va a ir de la chingada, de que voy a empezar a tener un chorro de problemas, de que voy a empezar a tener un chorro de situaciones que me van a estar causando todas esas somatizaciones que me están llevando al mismo proceso y entonces es un disco rayado, wow, 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 un disco rayado constante, constante, constante y el entender de qué quiero tener la razón, pues me va a hacer darme cuenta que fuera de esta cajita, a lo mejor hay otra más grande, pero que me puedo poner en ese proceso de, ok, no tengo la razón, o sea, no, el problema no fue mi mamá, el problema ha sido toda la percepción que yo tengo y cómo lo estoy manejando ante la vida. Sí, el problema no fue mi papá que me dijo que, digo, había estupideces que decía, yo no tuve un papá presente en aquellos momentos, pero Ujú. yo tenía un amigo que vendía, aquí en México hay pulque. Ajá. Entonces, a esos señores les conocen como tlachiqueros. Ujú. Y entonces ese amigo decía que es un señor sumamente sabio, pero ignorante a la vez, ¿no? Desde sus cuadros de creencias. Entonces yo era muy niño y me encantaba irme a sentar con él a escuchar sus historias y todo. Cuando empiezo a ser adolescente, pues le empiezo a hacer preguntas pues, de adolescente. ¿Qué necesito para que una chica me ame? ¿O qué necesito para que se entregue, no? Porque los adolescentes hombres todos tenemos la intención de tener sexualidad inmediata, o sea, no nos interesa si la vamos a amar o nos va a besar, o sea, estamos pues como los perritos, como los gatitos, con toda Ujú. esta hormona súper acelerada. Y yo le preguntaba a este hombre, como te digo, sumamente inteligente, pero también sumamente inconsciente, diciéndome que para que una mujer te amara totalmente tenía que darte sexo anal. Y entonces yo con esa creencia, buscando totalmente, digo, me da risa, ¿no? Pero buscando totalmente el que una mujer me amara, porque esa era como la parte sagrada, según decía este chico que bueno, era un Sí. señor muy grande, el don Ajá. no sé si siga vivo, ¿verdad? Pero era como regularmente meterme ese cuadro de creencias y decir, no me ama, ¿no? Cuando empiezo a tener una vida ya de matrimonial, con ese mismo cuadro de creencias, diciéndole a mi pareja, es que no me amas, porque no me permites estar en ese proceso que yo quisiera estar, o no me permites esa parte de tu cuerpo, entonces te estás pasando de lanza conmigo, ¿no? Y hablamos como en ese tema de la sexualidad, pero también tenía que ver con el tema que él decía, si tu mujer no te atiende y no te pone un plato en la mesa y te pide que laves los trastes y toda esa bola de locuras, yo decía, es que mi mujer no me atiende, no me pone el plato en la mesa, yo tengo que pararme a lavar los trastos, yo tengo que hacer esto, entonces obviamente no me ama. ¿No? ¿De qué quiero tener la razón? Cuando en realidad lo que estábamos haciendo era tener un matrimonio funcional. Yo me paraba, yo lavaba los trastos, sacaba a pasear al perro, íbamos a ciertos lugares juntos, inclusive económicamente era juntos. Y entonces empezar a romper todos esos cuadros de creencias nos va a empezar a darnos cuenta, o bueno, lo primero que hay que hacer es como darnos cuenta que el por qué regularmente quiero tener la razón de ciertos actos que Sí. ocurren en el exterior. Pero lo más importante, Janet, el por qué quiero tener la razón en actos que ocurren en el interior. Y quiero que te feedbackees o quiero que te des, digo, y me refiero a toda la gente que está escuchándonos, quiero que te des esa oportunidad de darte cuenta desde que te levantas, cómo te levantas. Te levantas con el qué chido, vamos a empezar el día o qué hueva, un día más, no puede ser. O te paras al espejo y dices,
qué guapo me veo, o dices qué pinche gordo estoy, mira, mira qué lonjota, ay, no me quedan los pantalones, me veo tan asqueroso. ¿Cómo te paras, no? O el pensamiento de, y tengo que pagar. El tema de dinero es mucho, ¿no? Cuando te preguntas, ¿cuál es el primer pensamiento del día? ¿De dónde vas a sacar la plata? Y digo, si al final todo se ajusta y es una consecuencia, ¿no? Claro, y es empezar a ver con qué pensamientos me paro, de qué quiero tener la razón. Quiero hacer una nota referente a esto. El enojo, el coraje, solamente dura 9 segundos en el cuerpo. 9 segundos, no más. Se prende la adrenalina y se prenden todas esas cosas y me enojé 9 segundos y de ahí lo sostengo. Si tengo que atravesar algo, bueno, a lo mejor lo puedo hacer por 10 minutos, 15 minutos, pero si no, se suelta. Y puede soltarse con llanto, puede soltarse con ganas de vomitar, puede soltarse con catarsis, se suelta, pero dura 9 segundos. ¿Cuánta gente lleva en este Años. espacio años Ah, según enojado con el otro ser humano? Según enojado por un pasado que ya no existe hoy. y Ya es ya ni algo te que, acuerdas. ¿no? Yo me acuerdo, digo, porque a todos nos ha pasado que yo volteaba a ver a mi tía Rita, que decimos como juntos, y yo decía, ¿por qué estoy enojado con esta babosa? pero, pero yo sí ya como en la pretensión, ¿no? Cara firme, y podría estar viendo una película y riéndome, y en ese momento entraba al cuarto y me ponía serio, aparentando este tipo de situaciones. Entonces, yo hago esta nota dentro de esos mismos cuadros de creencias. ¿Por qué sigues sosteniendo el estar molesto con tu hermano, con tu hermana, con tu mamá, con tu papá? Fueron otros tiempos, fue otra forma de ver la vida, probablemente tenían otras ideas. ¿Y por qué no? Siendo seres humanos, a lo mejor sí de verdad no te querían tener. ¿Y por qué te ofendes? Porque no te querían tener. O sea, ¿de qué te ofendes? Si al final de cuentas decidieron sí tenerte, sí invitarte un taco, sí llevarte a comprar un poco de pantalones, de playeras, ¿de qué te ofendes? Hemos visto tan ofensivo un hijo no deseado. A ver, vamos a ser honestos. ¿Cuántos de nosotros cuando recibimos la noticia dijimos, no, ni madres, yo ni quiero, ¿para qué? O sea, me da miedo, yo no tengo deseos, cuando mi papá se va de la casa y lo encuentro después de 20 y tantos años, mi papá yo le hago la pregunta y me dice, le digo, papá, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Dice, te voy a ser bien honesto, porque me cagaba de miedo, porque no sabía qué hacer, porque tenía problemáticas con tu mamá, porque no tenía el dinero para dártelo, porque regularmente me sentía exigido completamente. Ahora, ¿quieres la mentira? Pues a ver la mentira, porque tu mamá me corrió, porque tu mamá me dijo que me largara. Esa es la mentira, hijo, pero me cagaba de miedo. Yo decía, no sé qué hacer, estoy inmóvil. ¿Cuántos de nosotros al tener hijos nos ha ocurrido lo mismo? Es que Y es entonces, sí, ajá, yo hablo mucho de este tema por la parte de las famosas heridas emocionales que digo yo, el papá no tuvo la culpa, tenía miedo en efecto. Y estoy convencida de eso, porque el miedo te lleva o te paralizas o accionas y ya lo sabemos. Entonces esa parálisis hace que se vayan a comprar cigarrillos y no regresen. Pero es esa comprensión en efecto de esa creencia, además que mira, viene el discurso de papá, el discurso de mamá, la culpa es tuya, la culpa es del otro y no sé qué más, cuando en realidad lo que sí en efecto existe es un miedo muy grande. Nosotras como madres igual, Manolo, sobre todo, y ayer lo decía en un live, la primera vez sobre todo no sabemos. No sabemos si estamos agarrando bien el bebé para darle la teta, literalmente estamos muertas del susto. Si lo hago bien y qué pasa si no respira y tantísimas cosas que nos dan. Obviamente que yo creo igual que que no es tanto si somos deseados o no, yo creo que el 90 y quién sabe cuánto por ciento no ha sido un embarazo realmente planeado. Hoy los chicos tienen un poco más de cuidado con eso, pero el hecho es que nacimos. O sea, si es que hubo una opción y era que pues no naciéramos y de todas formas mamá decidió.
que naciéramos, entonces ya de entrada ya cumplió. Así es, hoy lo veo así. Obviamente llegar a esto fue un proceso muy, muy fuerte también, ¿no? Porque en Claro, este tema de tener la razón, en efecto, es más fácil además a veces que mirar hacia adentro, reconocer ese cuadro de creencias y con un pensamiento crítico ver, ¿realmente esto me sirve o no? Porque es que esto lo aprendí del señor del, ¿cómo dijiste? ¿Poken? ¿Token? Pulque. el pulque, Eso. sí, Esto lo aprendí del señor del pulque. A ver, el señor, pues ese señor no tenía esa validez y yo que le creí, ahí estuve enganchada cuántos años y etcétera, ¿no? A mí yo tenía un señor así que era una señora monja, además, Sor María Esperanza, ya debe estar. Y no sé, Dios mío, digo yo, esa castración mental tan horrible y en la vida y sentirme en culpa tanto tiempo hasta que un día digo, oiga, esa señora me dijo un buen chorro de mentiras, ¿sí? Pero cuando entramos en ese chorro de mentiras no es para entrar con odio ni con resentimiento, porque pues lo que hacemos es seguir en el mismo escenario, ¿no? Ella también creía que era así, si no, no lo hubiera puesto como lo ponía. claro. Entonces, mi responsabilidad conmigo, ¿cuál es? Mirarme, reconocerme, trabajar en mí, hacer toda esta serie de ejercicios que decimos. Fíjate que hablamos de la meditación. ¿Cómo es de bonito ese momento que te das para entrar dentro de ti sin juicios, con gratitud, ¿sí? Con esa gratitud en efecto de que el primer pensamiento es, ya amanecí, ¿cierto? Estoy bien, dormí bien, tengo una cama cómoda, tantas cosas que la vida nos da. Pero pues sí, tenemos también esa creencia de la carencia, donde miramos lo que no tenemos y dice, que sí. ¿Te ha pasado este ejercicio, Manuel, que hacemos a veces que decimos, ponme tus cosas malas que te pasan y fluye, ¿no? Ahora ponme las buenas y empiezo, como ¿Qué que tengo? no. Sí, ¿qué tengo bueno? ¿Para qué seré bueno? ¿Me servirá? ¿No me servirá? Claro que sí, digo, en algún momento desde niño nos ponían a hacer esos ejercicios en las escuelas y en la universidad llegó un momento que se llamaba, aquí en México se llama FODA, ¿Sí? es el FODA. Y en ese momento, pues entender que pues no encontraba como el proceso de las cosas buenas. Y he escuchado como algunas filosofías donde dicen que si quieres conocer tu luz, primero tienes que conocer tu sombra. Y entonces yo la neta es que te voy a ser muy honesto y a toda la gente que nos está escuchando, yo sí te invito a conocer tu sombra, pero no te invito a conocerla desde el lado doloroso, ¿no? Porque no está padre que a lo mejor yo voltee y te diga, Janet, eres una lujuriosa. ¿Qué? No, para nada, ¿cómo crees? Pues sí, sí lo soy. Sí lo soy porque es la raya que tengo puesta, porque soy el tigre y tengo rayas. Pero ¿para qué la estoy usando? O sea, no se trata es tan chistoso socialmente que decidimos juzgar a las personas por la corporalidad que tienen y la persona decide como tomárselo en serio y decir, sí es cierto, yo soy moreno, yo soy no sé qué, de ahí nace la discriminación y muchas cosas, donde es tan increíble que juzguemos un ADN que no fue el control del ser humano, o sea, porque para mí, pues yo no quise nacer así, ¿verdad? Yo no quise nacer de esta manera, hablamos inclusive, yo siempre quiero y elijo tocar estos temas, hablamos de las partes sexuales, ¿no? De los pechos femeninos, o sea, es que yo no quería tener los pechos tan grandes o tan pequeños, del órgano sexual masculino, yo no quería tener el órgano tan pequeño o tan grande, pero ¿cómo decido tomarme tan personal el tema de, sí, pues me dijo de esta manera y entonces me ofendió y entonces me siento súper ofendido, súper lastimado y tiene que ver con nuestros cuadros de creencias, como te decía, de que quiero tener la razón. Probablemente como hombre en muchas partes de América Latina y en muchas partes del país o del mundo, nos validan por el tamaño del miembro viril, nos validan por el tamaño de la bolsa, nos validan por el tamaño de la fuerza, nos validan y entonces yo estoy muy a favor del no separatismo, pero para no tener separatismos en sexos, o sea, en ambos sexos, tenemos que entender que no somos validados por las situaciones que tenemos, sino que tenemos que entender que somos validados por
no por las características, sino por el nivel energético en el que nos movemos. Y hablar del nivel energético, también emociones significa energía en acción. Si quieres tomar nota, emociones es energía en acción. Mi nivel energético es el que pues me hace validarme, ¿no? Además, la filosofía con la que vivo, las características con las que tengo, y entonces me valido yo solo, y a lo que voy para como ir cerrando es, yo quiero tener la razón que soy un chico gordo, que soy un chico de miembro viril pequeño, que soy un chico jodido, que soy un chico económicamente pobre, que soy un chico no inteligente, que soy un chico que le huele mal la boca, que soy un chico que no se pone desodorante. Y entonces yo quiero tener la razón de eso. Nuestros resultados va a ser que yo no voy a poder tener la persona con la que yo quisiera estar, porque desde ahí me estoy Mm. siendo no validado. Y entonces sigo necio a seguir creyendo que soy de esa manera. Y entonces en lugar hoy de escoger, decido que me escojan y que me escoja quien sea. Y que no hay ningún problema. Y que si me dice que huelo feo y recibo algún maltrato, decido que me maltrate, que no haya ningún problema. Esto quiero hacer como un paréntesis y de verdad, digo, no sé, yo creo que alguien como masculino se conecta y estoy hablando de masculinidad, no de machismo ni de feminismo. Si tú en algún momento te sientes así, acércate con nosotros. De verdad no estamos en el separatismo. De verdad no tiene que ver, no tienes que ser una mujer bonita para que te validen, ni tienes que ser un hombre millonario para que te validen. No tienes que tener el mejor cuerpo como mujer para que te validen, ni tienes que ser el hombre con el mayor miembro viril para que te validen. De verdad, acércate, empieza a darte cuenta que de eso que tú crees tener la razón, no tienes la razón. Estás solamente queriendo seguir jugando ese juego que te encanta, darte en la madre constantemente, porque es de verdad, es un juego horrible, ¿no? Y entonces yo cierro con esto, Janet, de verdad, el dejar de tener la razón, el dejarnos de dar en la torre y acércate con todo gusto, somos gente sumamente abierta, somos humanos, porque antes de lo que hayamos estudiado, somos humanos y sabemos que es el estar pasando por este proceso. El comienzo que hicimos o el por qué hicimos este podcast o por qué hemos estado haciendo este podcast es por eso, porque somos humanos que hemos pasado por los procesos que creímos que no íbamos a pasar, ¿no? Por eso nos dedicamos a estudiar psicología y todas esas ciencias emocionales y de la cabeza. Y dijimos, no, pues yo no voy a pasar por este proceso, por eso estoy estudiando esto, pero han sido procesos yo creo más duros, ¿no? Yo creo que el mentor pasa por procesos que no te imaginas, porque en algún momento te va a llegar un paciente que te va a decir, yo pasé por esto y te va a hacer un gancho y vas a decir, caray, yo también pasé por ese momento y no sabía ni por qué había pasado por ese momento, pero hoy sé por qué pasé y por qué tuve que pasar para poder hoy decirle a mi tropa. Yo así lo veo, Janet, como si Yo estoy fuéramos de un... acuerdo, sí. De acuerdo completamente, porque además es desde nuestras propias vivencias que aprendemos. No es lo mismo que te digan, que yo te dijera, Manolo, es que mira, si tú cuando te enganchas con algo porque no te gusta, porque te sentiste, valga lo que dices, discriminado, si vuelve y te pasa algo así, ponte primero a ver qué pasa con la persona, acuérdate de respirar, no sé qué. Pues sí, pero no. O sea, te sí estás dando una herramienta, pero hasta que no estamos conscientes de que realmente eso es lo que estamos viviendo, porque fíjate, es otra partecita que siempre estamos diciendo, eso a mí no me toca, eso no es conmigo, eso no, yo no soy así. Entonces, reconocer que somos, reconocer que a mí si me preguntas hoy cuál es tu proceso, yo te digo, soltar el control. Y llevo 2 años tal vez trabajando desde la pandemia, porque en pandemia me di cuenta, antes no me daba cuenta que no tenía tiempo, pero cuando en pandemia me encuentro conmigo y digo, chingón, híjole, no me había dado cuenta que esto me molesta, que esto aquello, y eso se llama control. Entonces, el aprender a reconocer en mí primero lo que me pasa y aceptarlo, es que no pasa nada. No pasa nada con que aquí nosotros digamos,
cosas que hemos vivido, que más adelante contaremos de nuestra historia personal. Híjole, pero aquí estamos y Sí, estamos bien y estamos fluyendo con la vida y estamos agradecidos con estos espacios, yo digo hasta con la tecnología que nos brinda estos encuentros y estamos agradecidos con los maestros que han pasado a tratar de abrirnos los ojos y demás. Entonces, es una realidad. Si no nos miramos y en ese mirar y aceptar, buscamos ayuda, buscamos apoyo, buscamos orientación, pues vamos a quedar en ese bucle del que no vamos a salir, diciendo siempre la misma excusa, es que como en mi familia todos se mueren de infarto, es que como en mi familia todos han tenido esto, es como en mi familia tal, cuando podemos perfectamente salirnos de esa caja y dejar de darle la responsabilidad al otro, ¿no? ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué no? Porque muchas veces, y el que vamos a hablar de la pereza y la procrastinación después, cómo muchas veces dejamos de hacer porque el mismo miedo no nos deja, pero es ese miedo a que es que si yo hago esto voy a tener que enfrentarme conmigo misma y entonces si me enfrento conmigo misma voy a llorar y como no me gusta llorar, pues mejor no lo hago, ¿sí? Entonces, esos bucles, esas formas empiezan por mirar hacia adentro. Invitación, aprendan a meditar. así La- es. Si hay en algún momento abriremos Sí, fuera del podcast, digo, si tú sí, gustas, vamos a la gente y les manejamos una meditación para que empiecen a abrir. me gustaría, podemos hacer aparte y tus ejercicios de respiración, Manolo. Yo agarro, a veces digo, ¿cómo es que dice Manolo? Y tengo aquí los numeritos, ¿no? De que pulmón 5-3. Y yo, ok. Y empiezo, ¿no? A hacerlo siquiera, yo creo que por lo menos 2 veces al día tengo esa parte ya, porque eso también se va anclando y se nos vuelve un hábito importante. Y lo hablo como respirar. Y cuando hago mis pausas, me gusta mucho esta parte de respiración, entonces también se vale que pongamos capsulitas con este tipo de herramientas supremamente valiosas. Anoche le enseñaba a un niño a respirar, o sea, cuando le digo, es que te vas a enseñar a respirar, y me queda mirando como que, yo respiro, estoy vivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo en efecto es un hecho tan automático? Entonces ya le explicaba, claro, eso es parte de la vida, esto sucede naturalmente. Pero ¿qué pasa si escuchas cómo entra y sale el aire por tu nariz? Y nomás ahí. Y ya al rato me decía, yo no había sentido calma, sí, yo no me había sentido así. Entonces, claro, porque es algo que tenemos que aprender, tenemos que acostumbrarnos y tenemos que hacer los ejercicios. Entonces, vamos a hacer unas capsulitas con eso, ¿se vale? Cerrémoslo aquí, vamos a seguir con esto tan bonito, con este espacio. Gracias a quienes nos escuchan, gracias por sus comentarios, gracias porque nos permiten motivarnos nosotros también. Esto es para nosotros terapia, para nosotros es auto. Y hay una cantidad de autos que ya después también hablaremos de todos estos autos, pero empieza por autoconocimiento, por favor. ¿Qué sientes? ¿Cómo reaccionas? Todo lo que llega. Todos esos cuadros, esos patrones esas creencias que además te llevan a unos patrones que hacen que reacciones de cierto, y no te das cuenta. Entonces, si alguna cosa se te sale o quieres preguntar, escribe pues y no se te olvide suscribir al canal, darle la campanita para que cuando pongamos algo más, por favor, les vayan avisando y pues bienvenidos siempre. Nos vemos, Manolo. Muchas gracias y bueno, pues con gusto, acércate, estamos para estar contigo y de verdad vamos a romper con todo esto llamado Matrix. Nos vemos. Nos vemos, gracias.